Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, auspiciado por la Fundación Espinosa Rú García. Y bueno, pues esta noche tenemos la participación de dos especialistas en un tema importante: Puebla, legado y futuro, el centro histórico sobre todo, del cual ya tuvimos un primer programa y que ahora quisiéramos profundizar en algunos elementos de esta problemática del centro histórico, pero que es una enorme oportunidad. Y bueno, le damos la bienvenida a la maestra Dolores Div. Muchísimas gracias, Dolores, por estar con nosotros. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Así es. Buenas noches, muchas gracias nuevamente, me da mucho gusto estar acá. Muchas gracias, Lolita. Gracias, Ingrid. Y tenemos también al doctor Eduardo Gutiérrez, quien es un investigador y profesor durante muchos años, pero también que ha servido en el servicio público, en el área de urbanismo, de arquitectura, y un gran conocedor en este tema también del centro histórico, y bueno, quien armó el paquete, el archivo, el expediente para lograr que Puebla fuera considerada como patrimonio de la humanidad. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, fue un equipo quienes trabajamos en esto, tuve la enorme oportunidad de participar. Enrique, como siempre, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Bueno, pues no, siempre hay equipos, pero siempre hay gente que los lleva. Y bueno, muchas gracias, Eduardo. Comentamos en el programa anterior sobre algunos de los temas, la importancia de tener a un centro histórico activo, vivo, uno donde pudiera haber atractivos, donde la gente viniera o fuera al centro histórico, más allá de para ir de compras o de algunas compras, sino que incluso pudiera hacer su vida. Se habló de diferentes opciones, diferentes posibilidades, y quizás creo que es interesante poder retomar esa parte, Lolita, algo que mencionaste tú en el programa anterior, en el sentido de que una primera disyuntiva que tienen siempre las ciudades es, bueno, ¿son para los turistas, teniendo sobre todo esta riqueza monumental que tiene Puebla, o es realmente para la gente que vive en el centro histórico primeramente? Y tú decías que, bueno, más bien es para estos segundos. Creo que es interesante esa disyuntiva, porque a veces se nos olvida o queremos irnos como por la vía fácil. Pues es que esto tiene que ser bonito por los turistas, y nos olvidamos de la gente que vive ahí o que podría vivir ahí, y que son sin duda quienes más continuidad le van a dar, puesto que van a estar viviendo todo el tiempo. ¿Podrías explayar un poco? Sí, pues es que yo siempre he pensado, ¿no? Los que vivimos acá, los que tenemos la fortuna de vivir aquí en Puebla, estamos todos los días, ¿sí? Es una ciudad que la vivimos, la padecemos o la gozamos. El turista siempre se le da importancia por la derrama económica, ¿no?, que puede representar. Sin embargo, el turista viene, tiene su propia impresión de la ciudad, pero se va, y finalmente pues los que estamos aquí siempre somos los que vivimos. Entonces, hacer una ciudad habitable, agradable, un centro histórico que conserve todos esos valores, pero que sea funcional, pues debe de ser para los que estamos aquí todos los días. Y el turista, de alguna manera, sí va a ser como la ventana hacia el exterior, ¿no? Porque él va, y si tuvo una buena experiencia, si realmente se le pudo contagiar, ¿no?, ese espíritu de nuestra ciudad, de nuestro centro histórico, con toda la carga cultural que eso implica, bueno, pues eso generará que otros quieran venir y generará otras expectativas. Pero la ciudad para el habitante, ¿no?, del diario, ¿sí?, eso es lo que yo siempre he propuesto, y creo que sí se entiende, ¿no?, aunque a veces se piense nada más en la imagen que vamos a dar al turista. Pues no, el que está todos los días viviendo, trabajando, que viene a hacer sus actividades comerciales o sus pagos, ¿no?, en diferentes instituciones bancarias, etcétera. Pues sí, ahí es donde hay ese reto. Se tiene que ser funcional la ciudad, Eduardo. Se ha hablado del transporte a veces, o de los estacionamientos, de que no hay suficiente espacio, de hacer peatonales algunas calles. Siempre hay mucha oposición de la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De entre todas estas alternativas, ¿por dónde habría que empezar? Bueno, yo creo que si tenemos el criterio, la conciencia y la decisión de que los centros históricos deben ser caminables, deben ser peatonizados en una parte importante, creo que tenemos que trabajar en consecuencia. O sea, la intención no es crearle dificultades o problemas a los habitantes,
Por el contrario, yo creo que es crear una ciudad sin barreras. Porque si bien es cierto que el centro histórico, como mencionaba ahorita anteriormente, está cuidadito para los turistas, algunas de sus partes, también debe de estar en función para todos, para todos. Por eso no debe haber barreras ni sociales, ni físicas, ni de ninguna índole. Debe ser un espacio que permita el tener la conjunción, la concentración de las actividades de los habitantes a su escala, en su función, y como mencionaba en la ocasión anterior, pensando que tenemos una interacción y que el centro histórico está influenciado y que el centro histórico puede influenciar y que tiene elementos como la ciudad original. Entonces, en ese sentido, si se trabaja en consecuencia, tenemos que trabajar con un programa de estacionamientos disuasorios, tener espacios en donde pueda el usuario del centro histórico dejar su vehículo, o en su caso plantear la alternativa de tener un transporte colectivo digno, limpio, confortable, seguro y adecuado, que permita tener puntos de conexión para acceder al centro histórico y que estos pueda ser en un determinado momento caminable, y que los espacios de caminamiento sean atractivos. También en ese sentido está trabajando en un programa que se llaman sendas, que son las que une, es una senda peatonal, que en un determinado une a los espacios de encuentro. Yo creo que esto es muy importante, pero que sea no como un solo programa que se termina cuando se termina el recurso que en este momento se tiene autorizado, sino un programa que nos permita tejer una red de comunicación, que nos permita tener un sistema de distribución